¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan mis hermanos? Estamos compartiendo una vez más este mensaje de vida y es tan maravilloso que el Señor Jesucristo no ha cambiado. Algunos lo han cambiado por cualquier otro personaje porque creen que Jesús ya perdió el poder, perdió la actualización de su evangelio, pero la palabra de Dios nos enseña y nosotros lo vivimos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso la palabra de Dios nos dice, a través del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El Señor Jesucristo y su Santo Evangelio están tan vigentes hoy, son tan actuales, su amor, su poder es tan actual como el mismo día, como la misma época cuando Jesús se hizo hombre y andaba por la tierra. Nos acercamos ya a una Navidad bastante particular, recordar esa Navidad, pero lo grande es que nosotros hemos experimentado el poder de ese evangelio, que son las buenas noticias de que Jesucristo hace las mismas obras, los mismos milagros sobrenaturales que cuando andaba por la tierra. Así que bienvenido a escuchar esta palabra de fe, que si le pones atención, luego al finalizar vamos a orar juntos, y allí donde tú estés, aunque estés a 50.000 kilómetros de acá, el Señor se va a manifestar a tu vida, sea por este medio en forma directa o sea en diferido. Si tú escuchas, pones atención y recibes la oración de fe que vamos a hacer, vas a recibir una experiencia, un impacto, un milagro, porque Jesús no ha cambiado. Y su santo evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que amigos, a estar atentos y a prepararse para recibir hoy un milagro del Señor Jesucristo. El Señor quizás te ha sorprendido al sintonizarnos. Quizás no te des cuenta de la importancia que tiene para vos este momento, y te puedo asegurar que no es casualidad. Hay algo sobrenatural de parte de Dios para tu vida. El Señor Jesús, cuando anduvo por la tierra, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso lo dice la palabra del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es uno de los mensajes que predicó el apóstol Pedro, diciendo que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vamos a encontrar, si tú lees los santos evangelios en la Biblia, aunque hay muchos milagros detallados en otros lugares, pero hablando solamente del paso de Dios cuando se hizo hombre, que se llamó Jesucristo de Nazaret, en la tierra, y lees los evangelios que allí narran las historias de los milagros y las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque no pueden ir separados. Para recibir los milagros del Señor Jesucristo, tenemos que aceptar las enseñanzas, los principios del Señor Jesucristo. Y allí lo primero que Jesús hizo fue solito comenzar a caminar y a decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Deben arrepentirse y creer en el Evangelio, que es la buena noticia de que Dios se hizo hombre, sacrificó su vida por nosotros en la cruz, destruyó a nuestro enemigo y nos ha dado la salvación eterna y hoy el milagro
está para que cada uno de nosotros lo pueda recibir. Así que el Señor, cuando anduvo por la tierra, si vos leés los evangelios, sanó desde una fiebre hasta resucitar un muerto. Sanó un paralítico, sanó un leproso, pero también liberó de esa vida cautiva a la adicción sexual a personas que estaban destruidas por haberse empezado a vender su cuerpo, a trabajar con su cuerpo, como se dice, y no podían retener estas cosas y la carga de conciencia era tremenda. Jesús liberó de la idolatría, liberó de la avaricia, que es una idolatría que idolatran el dinero y que no tienen problemas por hacer cualquier cosa y hacer el daño que sea con tal de tener dinero. Y Jesús liberó la gente y liberó personas que estaban endemoniadas, poseídas por demonios por haber practicado ellos, sus padres, la brujería, el ocultismo. Y Jesús los liberó. Y esto pasó y llegó el momento en que el Señor dio su vida en la cruz, como ya te lo dije, y dice la Biblia, que Él, como nosotros sus hijos fuimos hechos de cuerpo humano, de carne y de sangre, Él también tomó un cuerpo humano con la finalidad de destruir, fíjate vos, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a todos nosotros. Mirá vos qué maravilla. Una de las especialidades del Señor Jesucristo es tomar las mismas armas de Satanás que usa para destruirnos, para darle el golpe mortal y liberarnos de su garra. La mayoría de nosotros hemos acudido a Jesús cuando estábamos ya en las últimas, cuando teníamos situaciones irreversibles. Y Jesús usó eso para atraernos a Él y mostrarnos su poder sobrenatural. Y lo lindo y lo maravilloso es que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Y más que eso te quiero decir, que Él, a todos los que hemos creído en Él de corazón, nos hemos arrepentido y le seguimos, nos autorizó, nos dio su autoridad. Algunos dicen nos empoderó para que nosotros hagamos las obras que Él hacía mientras anunciamos el Evangelio y aún mayores porque Él fue al Padre. Y qué hermoso es haberlo experimentado, primero en nuestra vida, a través de aquellos que nos hablaron de Cristo y oraron por nosotros, nos arrepentimos, invitamos a Jesús a nuestro corazón y de allí comenzaron los milagros. El primer milagro que empezó en mi familia fue, físicamente hablando, cuando tenía 8 añitos, mi hermano menor que yo, y tenía unos anteojos, como decimos, como fondo de botella. Terrible el aumento que tenía, más en aquellos años, imagínate, hace casi 70 años atrás. ¿Te imaginás vos que él estaba allí, tenía que ir a la escuela, en la escuela se mareaba cuando miraba el pizarrón o cuando tenía que leer, tenía que escribir, lo tenían que acostar en la escuela para que se le pasaran los mareos y pudiera volver a estar allí? Y de pronto, aquella noche, cuando mi madre asiste a aquel culto, a aquella prédica en un terreno baldío donde estaba mi pastor, que hoy están cumpliendo 64 años justamente de que se comenzó la iglesia, pero ella había empezado a predicar antes. Así que imagínate vos que llega mi madre sin saber nada de lo que era el Evangelio ni nada, entrega su vida a Cristo
Y a ella la sana interiormente, le arranca esa tristeza, esa amargura que realmente tenía por la muerte de mi padre, que se iba secando de tristeza. Y a mi hermano lo libera de esa miopía, de ese problema de vista, que nunca más usó anteojos y fue chofer de colectivos y todas estas cosas. Tiene más de 70 años y Dios lo ha sanado totalmente. Ese fue el primer milagro, los dos primeros milagros. De ahí en adelante, cuando empezaron a pasar los años, yo tuve en mi corazón dedicar la parte mayor de mi vida, o sea, el esfuerzo más grande de mi vida, de compartir estas buenas noticias, este evangelio que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y por eso ingresé a un instituto bíblico, comencé a predicar el evangelio ya con mi pastor allá, mis pastores, mis hermanos de Mendoza, predicábamos en las calles, predicábamos a los chicos, anunciábamos, orábamos por los enfermos. Y te puedo asegurar que hemos visto y he visto hasta personas prácticamente muertas, resucitadas acá mismo en Montehermoso. Lo hemos visto, porque hemos orado y hemos visto cómo esa persona que estaba con su cabeza clavada en la arena después de haber caído con la moto y que estaban esperando la ambulancia y parecía que no había remedio, se levantó, pegó un soplido impresionante y volvió prácticamente a la vida. Hemos experimentado milagros extraordinarios. Hemos experimentado milagros de ser personas poseídas por los demonios. Y hemos echado fuera a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor nos dio su autoridad. Él dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda la gente. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. No hay otra alternativa. Jesús no dio una tercera opción. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate vos. Y por la gracia y misericordia del Señor, y no para vanagloriarnos. Es por la fidelidad del Señor, porque Él no ha cambiado. Y yo estoy seguro que hay gente acá, en esta ciudad, que puede dar testimonio de que el Señor les ha liberado espiritualmente, les ha liberado de fuerzas demoníacas que los tenían atrapados, quizás por haber practicado la brujería, la hechicería o cualquier tipo de ocultismo, porque no es un juguete. Cuando vos te enrolás, empezás a participar de alguna de esas actividades ocultistas, satánicas, que tienen una variedad impresionante de disfraces, te vas a encontrar que luego empezás a tener problemas de temores, de ira, de a veces cosas que se te mueven en la casa y muchas cosas así, ruidos, cosas inexplicables, apariciones que te atemorizan, pero que el Señor Jesucristo te libera. Y el Señor dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino después que Jesús había ascendido, había sido glorificado, descendió el Espíritu Santo y una de las señales que permaneció repetidamente fue que empezaron a hablar en otros idiomas. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eso los empoderó, los llenó de la autoridad del Señor. El Espíritu Santo, como ungió a Jesús de Nazaret, así nos unge a nosotros. Y tenemos la dicha de haber experimentado el hablar en lenguas. Yo era un muchacho cuando estaba orando allí con dos más jóvenes más en la iglesia, allí solos, y de pronto vino algo sobrenatural sobre mí y empecé a hablar en idiomas que yo no conocía. Y tú, porque me dices, ¿estás loco? Sí, para la gente que quiere explicarlo todo.
es una locura, porque el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y para mí es poder de Dios. Y lo he experimentado. He experimentado en mi propio cuerpo sanidades tremendas, maravillosas. Te puedo especificar algunas de ellas. Bueno, estaba muy complicado con las aspas, las llagas, decimos nosotros, en la boca. Había llegado un momento que se caía el labio y no podía aún sostener casi la saliva, y te estoy hablando de 20 años atrás. No era tan viejo como ahora. Y estaba allí con un problema tremendo. Era un sufrimiento impresionante, y se iba una semana, 15 días y volvía, y era terrible, no sabía qué hacer. Y de pronto estábamos en un culto y orando y participando en la cena del Señor. Desaparecieron las llagas para nunca más volver, en la magnitud en que estaban. Y cuando alguna quiere volver, el Señor dice: resistid al diablo y de vosotros irá. Entonces, en el nombre de Jesús, resistimos para mantenernos en libertad. Porque una cosa es recibir la bendición y otra cosa es mantener la bendición. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo y mantenernos en fe. El Señor dice: tomarán en las manos serpientes. ¡Wow! Sí, pero no para tentar a Dios. No para decir: voy a agarrar esta serpiente, esta yarará, o como quiera que se llame, donde tú vivas. Porque el Señor dice que no me va a hacer ningún daño. Si lo haces a propósito, seguramente que no vas a vivir. Pero si accidentalmente te sucede, como le sucedió al apóstol Pablo en una isla llamada Malta, al sur de Italia, allá donde habían naufragado, llovía y estaban encendiendo fuego, trayendo leña, y de pronto una serpiente, huyendo del calor, se le prendió de la mano, y él la sacudió, cayó en el fuego, la serpiente se quemó, y muchos decían de los nativos: este hombre va a morir, debe ser un hombre muy malo. Pero pasado el tiempo, ningún daño sufrió. Y yo te digo, aquí en Bahía Blanca, en la iglesia, uno de los primeros hombres que se convirtió allá por el año 70, un italiano, don Vicente Mancini. Ese hombre se convirtió de todo su corazón. Había estado en la guerra, todo eso, pero él se convirtió y fue un hombre de fe. Y tenía por allá una parcela en las afueras de Bahía Blanca. Y estaba haciendo algo allí, y de pronto se le prende una serpiente en la pierna. Y él, en el nombre de Jesús, toma esa autoridad, reprende todo veneno, todo lo que podía inyectar la serpiente, y no le causó ningún daño. Porque el Señor no ha cambiado. Jesús no ha cambiado. Y yo te quiero decir, los evangelios no son solamente una historia. Los evangelios son para que nosotros sepamos que lo que Jesús hizo, los apóstoles hicieron, todo lo que la Biblia relata de los milagros, hoy el Señor lo sigue haciendo en nuestras vidas y con nuestras vidas. Hemos recibido milagros. Acá la palabra del Señor dice: si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y en el sur, en la Patagonia Argentina, un pastor, que en los tiempos que era difícil predicar, le echaron veneno a la comida para matarlo. Después se enteraron, pero gracias a Dios, él no solo sobrevivió, sino que fue restaurado, no tuvo ningún problema con ese envenenamiento. Porque el Señor lo ha prometido, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, como han puesto las manos sobre mí, y he recibido sanidades desde aquel momento,
cuando tenía apenas 14 años y tenía un problema de llaga en la planta de mis pies. Y allí mi madre me trajo al pastor como a las 11 de la noche a nuestra humilde, el galpón donde vivíamos ahí. El pastor vino, me hizo aceptar a Jesús en mi corazón. No entendía nada, pero le hice la oración como él me dijo. Y de allí él oró. Al otro día tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y te puedo asegurar, hasta el día de hoy, más de 70 años, nunca más tuve problema con esas llagas en mis pies. He experimentado el poder de Dios, pero también hemos visto sanidades extraordinarias. Estaba predicando en una iglesia acá en Tres Arroyos. Yo no conocía a la gente, no conocía el problema que tenían. Y de pronto, y invitamos muchas veces cuando nos podíamos reunir, invitamos a pasar al altar a aquellos que tienen necesidad y entonces oramos por ellos, ponemos nuestras manos sobre ellos, allá en la iglesia del pastor Gabriela Sosí, y allí oré por una parejita de jóvenes. Yo no sabía qué actividad tenían, pero después creo que eran algo como medio artistas o algo así. Eran personas que tenían bastantes cualidades artísticas. Y de pronto no supe nunca, hasta que el pastor después me contó, la chica tenía columna desviada. Y Dios la sanó totalmente esa noche. Porque el Señor Jesucristo no ha cambiado. Yo podría y quisiera que la hermandad de acá de Monte, de Dorrego, de Guisasola, contaran los milagros. Se les ha pedido, se les ha dado oportunidades para que den testimonio, para poder mandar esto por los medios. Qué importante. Hemos tenido experiencias de ver milagros extraordinarios. ¿Qué podría contarte? Contarte de una bebé que unos hermanos tuvieron y estaba en Bahía Blanca, en Neo, y hablaron para que pudiera ir a orar por ella. Y cuando llegué, que me vistieron con todo lo que se vestía, ahora todavía es más grave la cosa, o sea que la vestimenta, ¿no es cierto?, que le ponen ahí para poder entrar ahí esterilizado, y estaba la bebé en esas cositas de plástico allí, y solamente uno podía meter una mano. Puse mi mano sobre ella, y la nena, si no daba señales a la tarde que iba a vivir, moría. Y esa niña vivió. Hoy es una hermosa joven que está acá en Monte Hermoso. Te puedo asegurar que si se pusieran a contar, mis hermanos, los milagros, y te estoy hablando que no soy yo, no porque yo sea el pastor Gómez ni nada, no, es porque Jesucristo no ha cambiado. Y yo le creo con todo mi corazón. Y Él hace los milagros hoy que hacía cuando andaba por la tierra. Él nos dio esta autoridad. Lo que te he leído acá en la palabra del Señor. Y el Señor lo hace no para aquellos que dicen voy a ver qué pasa, a ver si es cierto. No, sino para aquellos que de corazón se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, le piden perdón, oramos por ellos, ponemos las manos sobre ellos y conforme a la misericordia del Señor, el Señor hace milagros extraordinarios. Él se reserva todos los derechos. Él puede sanar o no puede, como Él quiera. Pero yo te puedo asegurar que hemos visto tantos milagros, tantas maravillas en nuestras vidas, en nuestra familia y en tantos otros, que nos seguimos regocijando y tenemos el gozo de decirte, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer y por los siglos.
y Él tiene un milagro para tu vida. Si tú tan solamente decides dejar de lado toda tu fe en otras personas y arrepentirte de tus pecados y creer solamente en el Señor Jesucristo, vas a experimentar milagros espirituales, milagros emocionales, milagros mentales, milagros físicos y aún milagros económicos. El Señor es poderoso para librar de adicciones. Yo quisiera que los hermanos que han sido librados de adicciones terribles pudieran compartir esas adicciones que comienza desde aparentemente lo más sencillo, el tabaco, el alcohol, llegando a la droga y a cuántas otros sistemas, pero conocemos básicamente esos tres: conductas violentas, conductas de celos, conductas realmente que han arruinado sus vidas, sus familias, y cuando han aceptado a Jesucristo han sido liberados y han sido transformados en hombres y mujeres de Dios. Hoy están acá entre nosotros y hay alrededor de todo el mundo personas que experimentan estas maravillas, pero sobre todas las cosas te quiero decir, la maravilla más grande es darnos la salvación eterna. La salvación eterna, el único que pagó el precio en la cruz del Calvario, que recibió el castigo en tu lugar y en mi lugar, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque Satanás también hace milagros físicos, milagros económicos. Satanás lo hace también, pero te lleva y te cobra el precio más alto, que es aún hasta la salvación de tu alma. Y lo que te da por un lado con una mano, por la otra te lo quita 1000 veces. Así que no busques ese tipo de milagro. Buscaron en el Señor Jesucristo, aceptar las condiciones del Señor Jesucristo, pedirle perdón, poner toda tu fe en Él y comenzar a seguirle como Él enseña en su Santo Evangelio, y tendrás realmente una vida transformada, liberada, y experimentarás el poder de Dios. ¿Por qué no hacemos una oración juntos? Vamos a orar al Señor. Si tú quieres allí al otro lado y lo haces de todo tu corazón, decir así: Señor Jesús, hoy he escuchado que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y que el Evangelio, las buenas noticias de todo lo que hiciste por mí, es poder de Dios para salvarme si yo creo. Yo creo, Jesús, en ti. Solamente en ti renuncio a toda otra creencia. Y creo solamente en ti, Señor Jesús. Te pido perdón de mis pecados. Y te ruego que hagas el milagro en mí. Amén. Yo oro por ti. Pon tu mano en el lugar que estás afectado. Si tienes varios lugares, pone tu mano en tu corazón. Yo voy a orar por ti y recibe tu milagro. Padre, en el nombre de Jesús, extiendo mi mano a través de este medio, porque tú sanas, liberas, salvas, aún bautizas con el Espíritu Santo, Señor, a la distancia. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra de Satanás de esas vidas. Echo fuera todo mal espíritu, toda enfermedad, todo lo que esté arruinando esa vida y esa familia. Ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque de la misma manera que tú hiciste los milagros en nuestras vidas, lo estás haciendo en esa vida. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, amigo, amiga, apodérate y vive y empieza a hacer lo que no podías hacer
y comienza a seguir a Cristo. Si tienes la Biblia, lee los Evangelios, el Nuevo Testamento, y comunícate con nosotros, si puedes, o con alguna iglesia evangélica, y vas a tener realmente una vida de continuidad en la bendición. Que Dios te bendiga mucho.